El doctor Guillermo de Cassese no solo es reconocido por su carrera profesional, sino también por su historia personal. Como titular de Integranis, referente en la medicina del país y del mundo, ha liderado cambios significativos en el avance tecnológico y científico de la medicina. Guille, bienvenido a Maratón de Conversaciones. Un placer y un honor que estés aquí. Guille no solo un médico reconocido en Argentina y en el mundo, sino también un amigo personal. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Euge. Y bueno, qué lindo nombre que tiene este programa. Me gusta. Me gusta. Bueno, Sí, me gusta. Como te comentaba antes, la idea es que estamos conversando con líderes, con referentes de diferentes ámbitos que, a mi entender, han logrado cosas extraordinarias, siendo como todos nosotros, pero han ido más allá y han logrado cosas extraordinarias fuera de lo habitual. Y vos sos uno de ellos, y un poco es conversar con estas personas para que más gente tenga la posibilidad de conocerte de la que aún te conoce. Guille, para quienes no te conocen, ¿quién sos? Bueno, yo soy una persona común y corriente que estudió medicina, que durante mi etapa de formación, ¿no? Vio un tipo de medicina y que luego la historia personal, las cosas te atraviesan, ¿viste? Las historias personales te atraviesan y bueno, me tocó cambiar un poco el rumbo de lo que estaba viendo, de lo que estaba estudiando. Siempre fui cuestionador, eso no lo voy a negar. Cuestiono todo lo que veo y estudio y tengo mucha autocrítica y critico también estas verdades que a veces son absolutas, en medicina sobre todo. Y bueno, de ahí tuve que meter un volantazo en mi vida, cambié de rumbo. Te interrumpo un segundito. Primero, antes de contarnos de tu historia personal, ¿qué hizo que estudiaras medicina? Bueno, yo vengo de una familia que mi papá es médico y bueno, un poco la impronta de todo lo que se hablaba en casa, del día a día, era medicina. Mi madre era ingeniera agrónoma, pero se hablaba mucho de naturismo. En casa se hablaba mucho de medicina naturista. Tenía muchos libros de autores ya de años, que hoy digo, si vieran lo que sembraron y lo que está ocurriendo hoy en la medicina, digo, bueno, tenían razón en muchas cosas. Y también tengo una particular historia de que uno de mis bisabuelos era un medio curandero, así que sí, tenía un abuelo que en su época hablaba de naturismo y bueno, hace unos años, no sé, 50, 70 años atrás, si no tenías título de médico, viste, era complicado hablar. Hoy cualquiera habla de todo en las redes y en ese momento no, tenías que tener una formación. Entonces, bueno, un poco viene de generación en generación esto de la medicina en casa y bueno, yo tuve la oportunidad de estudiarla aquí en Córdoba. En su momento no estaba seguro si lo que quería hacer era medicina. ¿En qué otra carrera estaba? Ingeniería industrial o diseño industrial. Es más, para el segundo año freno y me fui a estudiar. Eso, tuve un paso por la ingeniería porque me encanta crear. Me gusta crear y lo aplico mucho. Hoy me doy cuenta que lo que hago, creo. Hoy mis tratamientos y eso tiene la impronta esa, ¿no? Me gusta aprender, soy muy curioso, soy inquieto. Todo el tiempo incorporando cosas nuevas, leyendo, trayendo de diversas áreas, viendo. Y me gusta saber. ¿Para qué te voy a mentir? Me gusta saber. Lo cierto es que tuviste un paso ahí por la ingeniería industrial, por el diseño donde creabas y después volviste a medicina. Me volví a medicina porque me faltaba lo humano. Y entonces me volví a la carrera. Me demoré un poquito más en recibirme porque, bueno, viste que uno va cumpliendo con las materias que se te van cayendo porque ya había incursionado por otro ámbito. Y bueno, cumplí con todo lo que tenía que cumplir. Y bueno, después hice mi residencia. De vuelta ahí, cuando hago mi residencia, yo pensaba, ¿qué voy a elegir? Porque lo que veo no, es como que siempre le faltaba algo. Y de un día para el otro vi que había una residencia que era rehabilitación médica. Y la rehabilitación médica te permite, que es médico fisiatra, algunos le dicen así, te permite ver a veces el durante. Por ejemplo, tenés un accidente, ves el durante, porque ya empezás a rehabilitar dentro del hospital, ves niños y adultos, veía los dos
los grupos etarios, ¿viste? De las edades de la vida, y uno los divide, por ahí te va al pediatra, te va al clínico, entonces yo, ¿viste? Digo, quiero ver todo, o sea, bueno, otra vez, ¿viste? Ahora que lo estoy analizando, siempre hago lo mismo. Entonces, un poco elijo hacer rehabilitación médica, y como me gustaba el deporte y sigo siempre fanático del deporte, bueno, a la par hice la especialización también en deportología. Así que, bueno, un poco eso fue la formación hasta que... Guille, podemos decir hoy que algunos años después, algunos años posterior, encontraste esto de crear cosas nuevas y también lo humano en tu profesión. Sí, vos sabés que lo humano se atravesó durante, primero, la fisiatría, porque al elegir fisiatría ves desde discapacidades motrices, niños con autismo, parálisis cerebrales, cosas que por ahí no lo ves en las otras especialidades, generalmente no las ves. Y te encontrás con este mundo que muchas veces yo digo está oculto y pasa desapercibido, ¿no? Porque no los ves generalmente por la calle, o porque no pueden circular, porque no están las condiciones dadas muchas veces desde lo urbano para que eso ocurra. Entonces empecé a ver todo esto, ¿no? Y a buscarle también soluciones. Ahí fui a estudiar células madre en Chile, buscando soluciones, ¿no? Decir definitivas, porque veía el continuo peregrinar de los padres, ¿no? Siempre la inquietud en lo humano. Siempre. En lo humano y en buscar cosas nuevas. Siempre. Guille, ¿y cómo llegaste a la medicina biológica? Bueno, también fue... Bueno, ahí, durante mi residencia, terminando mi residencia, ocurre que, bueno, me enfermo de cáncer. Así que, previamente, mi madre se enferma de cáncer 2 años antes. Empiezo a estudiar lo que es la dieta, ya estoy hablando de 15 años atrás aproximadamente, para ayudarla, ¿no? ¿Qué no hice por mi madre? O sea, medicina convencional, todo lo que era alimentación, que en ese momento ni se conoce lo que hoy se conoce. Claro. Lo que se conoce, no había dónde leer, bueno, investigar era más complicado. Entonces ahí armamos la nutrición para mi madre. Fallece mi madre y yo ya estaba en mi residencia, y a los 6 meses me detectan mi tumor de colon. Así que ahí un poco yo ya había hecho el aprendizaje, ¿no? De lo que es la dieta, lo que ocurre con la nutrición, cómo lo tenía que manejar un paciente oncológico, y en este caso me tocaba manejarme a mí. En primera persona. Sí. Así que bueno, hago los tratamientos, por supuesto, que tenemos hoy en medicina, que es, primero hice una cirugía y luego una quimioterapia. La quimioterapia tuve la desgracia de que me generó una hepatotoxicidad, entonces no la pude continuar y dije, bueno, de esta tengo que salir, salgo, porque en ese momento cuando me enfermo, mi hijo tenía 6 meses, recién nacido, y mi hija tenía 2 años, así que, bueno, digo, de esto tengo que salir sí o sí. Así que, bueno, por un lado ya había hecho lo que más o menos sugería la medicina tradicional, y dije, bueno, vamos a estudiar el resto. Bueno, y ahí se fueron generando cosas. Yo digo, Dios pone siempre mano, ¿no? Porque fueron apareciendo realmente cuestiones que fui aprendiendo, ¿no? Y a veces el médico no tenemos la apertura. Si no te pasan cosas, no tener apertura del aprendizaje. A veces ocurre, es muy frecuente en medicina. Entonces nos quedamos con un libro, con algo, un estudio científico, algo duro de la ciencia, falible por donde lo vea. Entonces, y nos vamos olvidando del otro, ¿no? De preguntarnos. Vamos siguiendo un protocolo y no nos preguntamos y no nos atrevemos a preguntar y a cuestionar. Y cualquier médico lo puede hacer en cualquier consultorio donde esté, desde un consultorio en un paraje rural hasta en el mejor de los hospitales del mundo. Tenés que cuestionar. La ciencia crece y cuestiona. No hay verdad absoluta en medicina. Después te lo aprendí. Tenemos un 15% del aprendizaje total. Hoy, viste, el resto no lo sabemos. No sabemos cómo funciona esto, cómo funciona aquello. O sea que hoy hay un 15-20% o 15% sí, de aprendizaje. De aprendizaje, de lo que, del totalidad. De la totalidad. Hay un 85% que está a estudiar. Sí. Falta por estudiar. Ese es un porcentaje que yo lo he hablado hasta con científicos, ¿no? Y ellos estiman lo mismo que yo. Y mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes.
Y volviendo un poco a lo que iba ocurriendo, bueno, en ese momento digo, bueno, voy a ver de dónde vino esto, pues yo no tenía genética de vía digestiva, yo debuto, porque en ese momento se hablaba mucho de la genética, era todo genético, el cáncer era genético. Y bueno, digo, bueno, esto yo no lo tenía. Ninguno de mi familia, de mi línea de familia, tuvo cáncer en la vía digestiva. Entonces yo era el debutante, digo, ¿dónde vino esto? Y ahí aparece la psicóloga que bueno, empecé a trabajar la parte psicológica y empecé a entender que las enfermedades las genera uno a veces. No entendía el cómo, pero ella me hizo entender que sí. Y esto, por ejemplo, yo en ese momento hice terapia Gestalt, que habla mucho de la voz del síntoma, de dónde vienen las cuestiones estas. Y imagínate, hace 12, 13 años atrás esto no se hablaba. Claro. Y era totalmente un tabú en ciencia decir, che, lo que uno piensa te enferma. Hoy es muy común escucharlo. Bueno, entonces, teniendo un poco el panorama de lo que yo creía que me había enfermado, el estrés, cuál lo había gatillado a este tumor, bueno, me quedé con la duda, sigo con la nutrición. Tengo la suerte de empezar a darle nutrición a pacientes que estaban sufriendo lo mismo. Se empieza a conocer lo que hacemos. Nos juntamos con otro personal médico que hablaban de la vitamina, los minerales y hacerlo endovenoso, el oxígeno, todos los nutrientes, ¿no? Porque al fin y al cabo uno entiende después que el oxígeno es un nutriente, lo respirás pero es un nutriente que genera energía en una célula. Entonces empezamos a hablar de lo que es la célula, por qué la célula muta, elige mutar en ese momento, decide la acidez versus la alcalinidad entre las células. Y bueno, se fue generando esto que fue la empresa Integralis, ¿no? Que yo digo que Integralis crece a partir del cáncer, porque mi socio, Fede Ferral, también su madre sufre esta enfermedad y yo le dije, haz todo lo que yo te digo para ayudarla. Y tal vez así que se cura de un cáncer de colon también, se cura. Y bueno, y él fue el que nos alentó, tanto a la doctora Canelotto como a mí, a formar lo que fue Integralis en su comienzo. Y él, como es un emprendedor, te digo, un emprendedor en todo, porque la verdad que le encanta emprender, y nos empujó así esto, ¿no? Y me decía, lo tenés que dar a conocer, esto ayuda, lo tenés que dar a conocer. Y gracias a ese empujón, viste, fue que comenzamos con todo esto. Y de los primeros años, yo no me olvido más, me dediqué a preguntarle, cuando yo les daba los tratamientos, la primera consulta, le preguntaba, ¿qué te pasó hace un año, 2 años, 3 años anterior? Vos intentabas encontrar la causa, claro, justificar, porque yo todavía, confiado como somos los médicos, digo, no puede ser que la cabeza te enferme. No puede ser, o sea, en ese momento no se hablaba o se hablaba poco. Y bueno, ahí empecé a entender el 80% de los casos que yo atendía tenían un disparador emocional. 80% de un número enorme. Y pasaron 3 años, yo hacía mi estadística propia de consultorio. Y bueno, después viene la parte de bueno, ahora ¿dónde estudio esto? Bueno, y ahí aparece la parte psico-neuro-inmunoendocrinología, que viene a darme el sustento científico, de decir... De esto que vos ibas viendo en el consultorio, sí, en el consultorio, y en tu historia personal. Tal cual, digo, ¿cómo ocurre? Y ahí te das cuenta que la genética no es lo que domina, sino en la epigenética, es decir, lo que el entorno y lo que vos haces con tus genes. No es la genética, sino la epigenética. Claro, vos tenés el mapita que es genético, es tu mapita que te lo dan cuando naces, este sos vos. Te dicen, bueno, este es el código tuyo. Y es uno, hay un solo código, o sea, ese sos vos. Tiene nombre y apellido. No hay 2 personas iguales. Entonces, esto lo que te viene a demostrar es que el organismo tiende a la salud. Ahora, ¿qué tenés que hacer para que eso ocurra y que se equilibre y que nunca te enfermes? Están las condiciones, pero se las tenés que dar. ¿Y qué condiciones les tenemos que dar entonces? Creo que es lo que queremos saber. Bien, primero, como te digo, cuando vos te estresás, todo lo que vos pensás cambia tu metabolismo. Todo. Y yo le digo, ese kiosquito funciona las 24 horas. Claro. La cabeza está abierta 24/7
te afecta hasta cuando vas a dormir, tenés pesadillas si te acostaste mal. Si estás pensando en algo que te estresa, te genera aumento de cortisol, adrenalina, todo eso genera un cambio metabólico. Entonces tenés si eso se continúa en el tiempo, tenés un porcentaje mucho más elevado de enfermarte que el resto. Entonces puede hacer primero enfermedad metabólica, por ejemplo, si sabes que el cortisol te eleva la insulina o la glucemia, va a tener tendencia a hacer diabetes. O que la adrenalina lo primero que hace con el cortisol es elevarte la tensión arterial, también tenés tendencia a generar hipertensión. Entonces primero va a haber un cambio metabólico y en el final empiezan los cambios ya genéticos, la célula se adapta para sobrevivir. Entonces de ahí viene una teoría de que el cáncer en realidad es una adaptación de la célula, esa mutación que hace para sobrevivir en un medio que no le es favorable, en un medio ácido decimos nosotros, porque la tendencia de la célula es vivir en lo alcalino. Entonces, bueno, ahí ya llevamos en esto aprendiendo 12 años, 13 para 13 ya. Y ya hemos sido pioneros en esto, en decir, en plantearnos delante de la ciencia, porque esto no lo quedarían ver. Eso te quería preguntar, Guille, esto de ser pioneros en una nueva mirada. Sí. Desde la curiosidad, de la investigación luego y demás, ¿cómo lo toma el resto del entorno médico? ¿Sí? ¿Lo resiste? Mira, al principio te miran, es como todo, ¿no? Es desconfianza, porque esto no te enseña en la universidad. Un médico no sabe nutrir, no te enseñan una materia de nutrición. Error gravísimo para mí en la formación médica. Y de psicología tenés una materia muy cortita, 2 meses, 3 meses, una materia corta. Y hoy con la psiconeuroinmunoendocrinología yo creo que esto ya se tiene que dar dentro de la formación médica, porque tiene que salir el médico ya formado con esta visión, que es científico, ¿eh? Estamos hablando de ciencia. Y estamos hablando de algo una ciencia inexacta como es la medicina, que busca ser exacta, pero estamos muy lejos de que eso ocurra. Así que para el principio fue eso, la mirada fue de duda de los médicos, a pesar de que atendés muchos médicos, yo atiendo muchos médicos, muchos colegas. Pero bueno, es como todo, ¿viste? Vas iniciando en esto y fue pasito a pasito, que vean que no afectas el funcionamiento normal de las cosas, que podés ir a la par de los tratamientos clásicos. Claro, la tranquilidad de que podés ir a la par. Entonces... Sí, no pasa absolutamente nada, al contrario, el paciente mejora, los tratamientos son mejor tolerados. Hoy, por ejemplo, ya está demostrado que si usas la cámara hiperbárica, la oxigenoterapia, a la par de la radioterapia, mejora y ayuda a la recuperación. Entonces ya está en las guías de oncología, esto ya hoy en día. Pero bueno, en aquel momento no. Fue todo un paso a paso y que bien que no afecta y no genera ninguna otra cuestión, digamos, de toxicidades. Que de eso se trata la medicina biológica, es decir, es una medicina que busca que sea el propio organismo el que resuelva los estados patológicos, los desequilibrios. Vos lo único que das es lo que necesitas, es como abonar el terreno. Claro. Es como abonarlo, darle lo que necesitas y trabajar la parte de hábitos y ¿no es cierto? Los pensamientos y las emociones son fundamentales en esto, de saber que hay un patrón de emocionalidad en cada persona, que fue lo que te lleva a veces a enfermar. Guille, y en esto que hablas de las emociones, del acompañamiento a pacientes, sí, a partir también de tu historia personal, ¿qué características o qué habilidades tuviste que desarrollar para poder acompañarlos? Porque entiendo que, como decías antes, es algo no tradicional, o el inicio era no tradicional y no lo había aprendido en la carrera. Mira, yo cuando me enfermé, lo primero que me di cuenta es en lo automatismo que nos metimos, el automatismo que nos metemos los médicos, ¿no? Que perdemos ese contacto con el paciente, esa empatía, y eso lo fui viendo durante mi enfermedad. Digo, nos desconectamos de la situación a veces porque lo hace como manera de defensa, ¿no? De decir, ves pasar tantos pacientes y a veces ves lo inevitable que es la muerte. Entonces, y eso no te gusta, o sea, a ningún médico nos gusta, porque para nosotros es un fracaso la muerte. Lo vemos como un fracaso. Entonces, tratas de ayudar, pero a veces no nos comprometemos como deberíamos comprometernos, a veces por cuidado y hay veces porque ya estamos hartos de la situación y estamos desbordados
y tenés tus cosas también, porque el médico es una persona, ¿no? Y le pasan exactamente las mismas cosas que el resto. Y bueno, entonces vas viendo cómo, de cierta forma, se va deshumanizando esto, y lo que está pidiendo todo el mundo es algo más, que te llegue más empatía, más humanidad dentro del tratamiento médico, ¿no? Más contención. Eso lo fui viviendo yo personalmente, porque yo me fui dando cuenta de que te dan el diagnóstico y te quedas con la hojita, ¿viste? Como y te vas a tu casa. Y te vas a tu casa y no tenés contención de nada ni de nadie. Y después me tocaba ir a buscar la quimio, a hacer cola para una quimio. Yo tenía en ese momento 33 años, o sea, lo podía hacer, pero en mi cabeza digo, si yo tuviera 85 años, estoy solo, tengo que hacer esto, y que no te lo dan porque te falta una firma. O sea, todo eso es, viste, como una picadora realmente, porque encima que tenés el diagnóstico es como que el sistema no ayuda, no colabora. Y bueno, eso lo fui viviendo, digo, esto lo quiero hacer diferente. Fuiste viendo en la realidad y en tu experiencia lo Sí. que querías cambiar con tu paciente. Claro. Entonces, de ahí nos enfocamos en personalizar la medicina, porque si estamos hablando de que cada persona es diferente, la tenés que personalizar, y es lo que se viene, ¿no? En medicina hoy en día, la precisión. La precisión, Guille, y en esto que hablabas recién de la empatía, del humano, de lo que se viene en medicina, ¿cuál es tu opinión del avance de la inteligencia artificial y de los avances tecnológicos que nos están atravesando en diferentes aspectos, en todas las industrias, pero específicamente en la medicina? Mira, hoy casualmente estaba viendo algo de la IA, y esto lo vengo pensando hace mucho, ¿no? Los estudios científicos los cargan los seres humanos. O sea, vos podés tener una inteligencia que lo analice en cuestión de segundo o un segundo, a 7000 estudios, pero están llenos de fallas, llenos de sesgos, porque, como bien te digo, o sea, no hay algo que vos digas, ¿nos va a permitir avanzar? Sí, pero hay un montón de cosas por comprobar, que no tenemos la tecnología siquiera. Hay cosas que no contamos con la tecnología para demostrarlas. Entonces, ¿nos van a ayudar a avanzar estas tecnologías? Sí. Ahora, ¿quién carga los datos? Los seres humanos. Y a veces hay intereses en esa carga de datos. Hay intereses económicos, profesionales, miles de intereses. Entonces, hay mucho error de carga de datos. Entonces, cuando hagan el análisis, se van a encontrar con muchos datos que no son, digamos, certeros, como deberían ser. Y bueno, ¿nos va a ayudar? Sí. Pero en medicina no sé hasta qué punto, porque no es ni física, ni matemática, ni... No es exacto. No es exacto. No es exacto. Entonces, ¿vamos a tener esta ayuda? Sí. Pero volvemos a lo que no nos va a poder ayudar en esto de la humanidad, ¿no? Es decir, vamos a deshumanizar aún más los tratamientos médicos. Porque vos lo ves hoy, el paciente te pide que necesita acompañamiento. O sea, con la tecnología corre el riesgo que se deshumanice aún más de lo que ya estamos. Y no, bueno, no es lo que el paciente pide. No No es lo que vos ves. Lo que ves en la consulta no es esto, ¿no? Guille, ¿y qué recomendaciones le darías a los médicos más jovencitos, a los que están comenzando, o quienes aún están pensando en estudiar medicina? Mira, bueno, la pregunta de yo les recomendaría primero que hagan lo que les apasiona, que yo siempre les recomiendo a toda persona porque yo creo que me enfermo por insatisfacción, no estaba haciendo lo que a mí me gustaba, y eso te enferma cuando uno no vibra en lo que le apasiona, no vibra en lo que debería, digo, el ser o no ser, ¿no? Uno está permanentemente viendo si vos sos y vibrás en el plan que tenés y te gusta lo que haces, existís. Si no, no existís, es decir, ser o no ser, o sea, no dejás de existir, por más estás vivo, pero estás muerto en vida, digamos, ¿no? Entonces, primero que hagan lo que les apasiona, y segundo que entiendan que toda profesión, no solamente la medicina, es de servicio, y es ponerse al servicio de otro y ayudar a otro. Y si te gusta, lo vas a hacer mucho mejor. Y si imagínate millones de personas haciendo lo que les gusta en su profesión, hacen que la humanidad crezca y que el conocimiento aumente exponencialmente.
Entonces, primero decirles que hagan lo que les gusta y estudien con pasión esto y que lo hagan para servir. Lo demás va a venir. De hecho, cada vez menos médicos, o sea, se estudia cada vez menos estas carreras que antes entrábamos 2.000 por año. Hoy estamos entre 500 por año, 300. Y vas viendo que los chicos hoy eligen otras cosas, ¿no? ¿Por qué crees que hay menos interés en estudiar medicina, Guille? Y creo que en parte es una carrera muy sacrificada, muy sacrificada. Argentina particularmente es poco reconocido el médico, como debería ser. No hablo desde el punto de vista económico, sino de muchos aspectos, ¿no? Desde cuando empezás en el hospital y no tenés los elementos suficientes. O sea, la salud es como que no se toma en serio como se debe tomar. Y bueno, al ser también poco menos reconocido en todos estos aspectos, de lo económico hasta lo a veces social, es como que los chicos ya con la tecnología y esto se van más a la ingeniería y a las salidas laborales más rápidas. Y bueno, se pierde un poco esto de las carreras tradicionales, ¿no? Las más duras. Que bueno, que vamos a necesitar porque después cuando lo querramos acordar, vamos a estar pidiendo que nos atienda un médico y nos vamos a tener una máquina adelante, como cuando va el cajero que querés que te atienda una persona. Que por favor, cuando llamas por teléfono al banco, querés que por favor te atienda una persona, que lo solucione en un minuto con una persona, y sin embargo está apretando, apriete el 1, apriete el 2, apriete el 3. Y yo digo, ¿cuánto va a tardar eso a llegar a medicina? Si te sentís mal, apriete el 1, si te sentís mejor, apriete el 2. O sea, no, va a llegar. No estamos lejos. No estamos lejos, yo creo que va a ocurrir. Ahora yo prefiero que me atienda un ser humano. Yo voy a ir a un lugar donde me atienda un ser humano. Guille, ¿y tenés algún líder que haya sido un referente para vos? ¿Alguien en quien te hayas inspirado a lo largo de tu carrera? Sí, yo hoy, entonces, ya te voy a decir quién, pero viste, durante el transcurso de todo lo recorrido, he tenido muchos profesionales en los que yo me miraba y quería ser como ellos, ¿no? Y la mayoría de los profesionales tuve la suerte de todos tienen esto, ¿no? He tenido la suerte yo de admirar y de ver en el día a día. Me he puesto gente muy buena a mi arriba, muy pro, diría mi hijo. Lo que yo veía y lo que más me gusta ver es la empatía y cuando se acercan a las personas y al paciente, ¿no? Entonces, te puedo nombrar muchos, pero particularmente hoy, me fijo mucho en el doctor Enrique Orchanqui, ¿no? Tengo la suerte de encima trabajar todos los días con él, o sea, lo tengo a mano, ¿me entiendes? Muchas veces, mucha gente lo ve en las conferencias y tiene libros escritos y anda por todos lados, anda por toda la provincia, reímos de esa situación, porque en serio, va por toda la provincia a dar sus conferencias y por todo el país, y hoy yo tengo la suerte de tenerlo con toda la sabiduría que él tiene, porque una cuestión es lo que uno es como médico profesional, que no es cierto que él es intachable en eso, pero también la sabiduría que tiene, ¿no? Del día a día y de todo lo que podés hablar. Es una persona con la que podés hablar de todo. Entonces, un poco hoy me inspira mucho, ¿no? Creo que al margen de que puede inspirar a muchos papás, porque él es pediatra, a mí me inspira mucho como persona y como profesional, ¿no? Y todas esas dudas que van surgiendo en el día a día, lo tengo como a él como referente, ¿no? Y que me dé una mano, cómo lo piensa, cómo lo ve. Y el placer de tenerlo a una puerta de distancia. Estamos a la puerta, sí, pero hoy le golpeo la puerta y charlamos. El día a día tenemos unos 10 minutos ahí de conversación. Sí. Dice, yo lo que le pregunto a todos mis invitados es, ¿cuáles son esas habilidades o características tuyas, ya sea que las tenías o que las tuviste que desarrollar, que te trajeron hasta acá, que te funcionaron, que te resultaron para lograr los objetivos que vos te habías propuesto en la vida? Bueno, eso vos sabés que la otra vez tuve una conferencia y me hicieron esta pregunta y yo, viste, cuando uno emprende algo, tenés que tener pasión por lo que sea, primero por lo que haces, si no, desistí a la primera de cambio, ¿no? Entonces tenés que estar verdaderamente apasionado y todo es más fácil
y todo va a fluir mejor, ¿no? Obvio que tenés que poner el trabajo día a día, pero la verdad que lo que me llevó hasta acá fue la pasión, no otra cosa. Yo sí puse trabajo, de toda mi familia, bueno, Pau también, el señor trabaja conmigo y ha sido un pilar fundamental en el crecimiento, porque estaba detrás en cada detalle y es fundamental también que te acompañe el entorno, ¿no? Pero la pasión, yo creo que lo más importante cuando emprendes algo es realmente estar apasionado por eso. Y trabajar por eso es más fácil. Cuando trabajamos con nuestra pasión. Sí. Guille, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por venir hasta acá. Gracias por la amistad y por admirarte. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias y espero que sirva para muchas personas y que lo vean. Seguramente que sí. Gracias. Gracias.